Bienvenidos a un nuevo tema de nuestra serie, Padres e hijos. Y es un gozo una vez más en esta ocasión con nuestros temas en esta gran serie. Y como dijimos en el tema anterior, ¿verdad? Un tema atrás, se terminaron los temas para los padres, o es decir, los temas que estamos mostrando a los padres, María. Y ahora iniciamos con temas para los hijos. Así que, joven, siéntate allí, al lado de tus padres. Padres, traigan a sus muchachos, siéntenlos a un lado. Si no están con ellos, compártanles este link, compártanles este video, compártanles este tema, porque es necesario que ellos también escuchen. Porque estos temas, como ya lo saben, esta serie se llama Padres e Hijos. Así es. Y aquí junto a nosotros están Aarón y Merian, porque en primera instancia queremos que sean ellos los que se beneficien de todas las bendiciones que Dios tiene preparada para ellos. Pero también deseamos que tus hijos, junto a nuestros hijos, cumplan el propósito, el sueño, el plan, el anhelo que tiene Dios para sus vidas. Y que eso sea una realidad en nuestros hijos. Salmos 144, versículo 12, dice así: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Amén. Que sea una realidad en nuestros muchachos. Y como estamos viendo, nuestro tablero sigue lleno. Ahí están todos los nombres que se han depositado, se han escrito, ¿verdad? En petición especial a nuestro Dios. Seguimos orando por ellos, en todo momento, en todo lugar. Y en esta ocasión, una vez más, lo haremos. Allí, entonces, vamos ante nuestro Padre Celestial. Excelso y soberano Dios, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias te damos porque en estos momentos la oportunidad de acercarnos a ti a través de la oración, sabiendo y conociendo la promesa de muy pronto estar cara a cara contigo. En esta ocasión queremos colocar a nuestros muchachos una vez más en esta serie de Padres e Hijos. Oramos para que se cumpla en ellos el anhelo, el sueño, el propósito que tú tienes para con ellos. Que sea una realidad en sus vidas y que día tras día podamos unirnos a ti y estar contigo por la eternidad. Por favor, bendíceles en gran manera. Permite que en su corazón reaviva, Señor, la esperanza de estar contigo cada día. Que se fortalezcan en ti, que tus santos ángeles les guarden, les protejan. Pero sobre todo que tú, oh Santo Espíritu, hagas tu obra en su corazón. Amén. Trabaja, fortalece, instruye. Danos la capacidad que necesitamos, danos los medios que necesitamos y danos el entendimiento que necesitamos para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra y tu verdad. Y así instruirles. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. Y queremos compartir el título de este tema tan, pero tan especial. Primer tema para los hijos en esta serie de Padres e Hijos. Y algo muy claro. Tus padres no determinan tu éxito ni tu fracaso. No lo determinan los padres. ¿Por qué no lo determinan? ¿Por qué se coloca este título? Porque mucha ocasión, entonces, es la excusa, ¿no? Es que yo me pasó esto, o yo oí esto, o la oportunidad que yo tuve, porque es que mi padre, porque es que mi mamá o mi papá, ellos tampoco estudiaron, o es que ellos tuvieron la oportunidad de ir a estudiar al exterior, o es que ellos, lo que pasa en ellos no determina lo que pase en nosotros. Vamos a estudiar un poco eso y vamos a hacerlo a través de la
palabra de Dios, que es la fuente y la base en nuestra serie. Bueno, también debemos tener en cuenta que la influencia de un padre es muy importante en la vida de un hijo. Ya lo hemos estudiado anteriormente, el ejemplo de un padre hace que un muchacho tome cierta dirección. O sea, que la influencia de un padre es determinante, por así decirlo. Pero no tiene la última palabra porque eres tú quien haces de tu vida un éxito o haces de tu vida un fracaso. Y más que todo en la vida espiritual. ¿Cuál es el modelo que quisiéramos que se presentara en nuestra vida, en nuestra familia? El ideal, por así decirlo. ¿Cuál es el ideal? El ideal lo podemos ver en Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Y que ese ideal es una realidad, ojalá, en nuestras vidas, en nuestros muchachos, en nosotros mismos, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios, segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Oye, o sea, lo que estuvo en su abuela, estuvo en su madre y ahora con toda seguridad en él, ¿verdad? Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, tu abuela le transmitió la fe a tu madre, la cual ella te transmitió a ti. Y en últimas, te la transmitió a ti. El buen ejemplo de tu abuela lo tomó para sí tu mamá. Y tú estás tomando el buen ejemplo de tu mamá. Entonces se fue transmitiendo, se fue postergando, el ideal se cumplió, el modelo de transmitir la fe, de dejar el legado, por así decirlo, se cumplió. Pero toda regla tiene su excepción. En este caso, Timoteo, entonces tú fuiste exitoso porque tu mamá fue exitosa en la vida espiritual y porque tu abuela fue exitosa en la vida espiritual. Bueno, de una manera también muy especial, no tanto porque tu mamá fue exitosa o porque tu abuela fue exitosa, sino porque tu mamá decidió ser lo que tu abuela fue. Y tú has decidido también ser lo que tu abuela, lo que tu madre fue. Es decir, esa herencia, esa influencia fue tomada y fue rescatada. Porque como vamos a ver, y como dijimos en el título del tema, lo que determina en nosotros el éxito o el fracaso no depende de nuestros padres. ¿No? La influencia da fuerza, pero quien en última toma decisiones eres tú. Porque la abuela Loida, ¿verdad? Hubiera podido ser con una fe no fingida, es decir, leal y clara en sus pensamientos. Pero quizás Eunice no, ¿verdad? O quizás ellas dos, Loida y Eunice sí, pero ahora Timoteo no. Entonces, aunque ellas fueron de esa manera, lo bonito ahí es que se muestra la secuencia. Y esa es la decisión que cada uno en su etapa debe decidir. Así es. Entonces, el modelo como tal es el ideal, pero toda regla tiene su excepción. Has nacido en un hogar cristiano. Tienes unos padres ejemplares. Te han dado los principios y los valores cristianos. Te los han inculcado, por así decirlo. Pero, en últimas, el que decide eres tú. Y el primer ejemplo que vamos a ver de lo que estamos diciendo se encuentra en Primera de Samuel y vamos a buscar allí Primera de Samuel capítulo 8, verso 1, 2 y 3. Aarón, ¿tienes tu Biblia? Bueno, entonces vamos a buscar. Primera de Samuel capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. Allí vamos entonces a encontrar la primera excepción en ese modelo ideal de la fe. Correcto. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que habiendo Samuel
envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Y el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Tremendo. Sabemos quién fue Samuel, todo lo que hizo, ¿verdad? Según los caminos que Dios había estipulado. Y eso se lo enseñó ¿quién? A él. Elí. ¿Verdad? Y su madre cada vez que le iba... Ana, ¿verdad? Que de pequeño lo instruyó y le dijo debía seguir de esa manera. Pero ahora vemos que sus hijos no anduvieron por los caminos de su padre. Aquí lo que nos está diciendo, muchachos, claramente es que tenemos un libre albedrío. Tenemos una capacidad de elegir. Samuel se caracterizó por su integridad, por su consagración, por su servicio, por su amor, por la causa. Envejeció y coloca a sus hijos ahora como jueces. Pero cuando ya fueron colocados como líderes, ellos tuvieron la capacidad de hacer una elección. Seguir por el camino de papá, Samuel, o por el contrario, extraviarse. Y aquí lo dice claramente, pero no anduvieron por los caminos de su padre. Se corrompieron. Extraviaron también y tomaron su propia decisión. Entonces, primer mito que aquí queda anulado, que porque mi papá va a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia o voy a seguir en la iglesia, mentira. Eso es una decisión personal. Que porque mi papá es consagrado, entonces eso automáticamente me hace a mí consagrado. Eso es mentira, porque la consagración no se hereda. El papá, en este caso, te puede influir, pero no puede hacer por ti lo que tú tienes que hacer por ti mismo. Entonces, el caso de los hijos de Samuel es un caso que nos lleva a pensar, jóvenes, que si nosotros no tomamos en serio las cosas de Dios, no vamos a poder permanecer firmes. Nos vamos a extraviar por otros caminos. La salvación es individual. Aquí la salvación nos está diciendo es individual, eso no se hereda. Porque mi papá fue pastor, yo voy a ser pastor. O porque mi papá lee la Biblia, yo ya no necesito leer la Biblia porque él automáticamente me salva a mí. No, aquí estamos hablando de que tú tienes que ejercer tu capacidad de elegir. De elegir, porque igual este texto, el versículo 3 de 1 Samuel 8, nos dice algo muy especial y es que ellos, como lo mencionó ahora mi esposa, no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia. Y dice aquí, dejándose sobornar. Es decir, que también tenían ellos otra opción, y era la de la que le influía o la influencia de los que le rodeaban, ¿sí? Llegaron a sobornarlo, llegaron a influirle en esto, en otras cosas, muy aparte del camino que ya su padre les estaba mostrando. Y ellos obviamente, como decías ahora ahí, tuvieron la capacidad y tuvieron el derecho de decidir, porque es un derecho de decidir. Lamentablemente, ¿qué dice ahí? Pervirtieron ¿el qué? El derecho. Es decir, se corrompieron. Es decir, escogieron mal. Es decir, se fueron por el camino equivocado. El buen ejemplo de Samuel no determinó el éxito de sus dos hijos. El buen ejemplo, la buena influencia de tu papá, de tu mamá, no es sinónimo de que tú
vayas a seguir por lo mismo, porque tú debes tomar tus decisiones personales o propias. Entonces, aquí es muy importante porque, mi querido joven, si nos quedamos con únicamente lo que hacemos en el culto familiar, no, es que ya es suficiente porque mi papá oró o porque mi mamá oró. Si nos quedamos únicamente con lo poquito que leemos en el culto familiar de la palabra de Dios o lo que te conectas con los cultos online o este mismo video, y tú crees que eso es suficiente y no sacas tiempo para tener comunión con Dios, los valores y principios que papá y mamá te estén en estos momentos inculcando en cualquier momento pueden ser desviados. Porque en el momento en que se dé la oportunidad, tú vas a demostrar realmente quién eres. Y nuestra naturaleza es carnal. Nuestra tendencia es al pecado. Nuestra tendencia es a gustarnos las cosas del mundo. Esa es nuestra tendencia. Y si nosotros no hacemos nuestra elección de Dios, entonces automáticamente estaremos eligiendo al diablo. Al diablo. Por eso dice la palabra, ¿no? Y tenemos un caso de un carcelero, ¿no? Un soldado que tenía que hacer para ser salvo, y que le dijeron, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Quién? Tú y toda tu casa. En ese caso, muchos podríamos decir, bueno, si ya mi papá creyó, pues entonces seremos salvos todos, ¿verdad? Y de pronto malinterpretamos y nos excusamos, y muchos jóvenes entonces dicen, no, es que si mi papá o si mi mamá ya creyó en Jesús y cree en ese, entonces abarca esa bendición para todos. Sí, la bendición de que la influencia está allí, la bendición de que la instrucción está allí, pero tenemos que recordar que la salvación es individual y ya cada uno de nosotros debemos de decidir. ¿Sí? Eso ya es es otro tema totalmente diferente. Entonces, como vimos allí, decisiones propias. Aquí no vamos con tradición, sino con devoción, ¿ok? Porque la tradición es lo que se pasa de uno a otro, pero devoción es lo que mantiene en cada uno. Y con relación. Y con relación. Porque mi relación con Dios, debo contar mi propia historia con Dios, debo tener mis propias experiencias con Dios, debo tener con Dios una experiencia personal. Y me gustó mucho lo que dijimos al principio, que ya pasamos ese tema de la primera parte, o el ideal, se puede mantener aquí. Cuando Pablo le habla a Timoteo, entonces le está hablando de esa fe no fingida, porque podemos tener fe, pero esa fe puede ser una tradición nomás. ¿Sí? Se convierte en una tradición, lo que hemos vivido en casa, lo que se hace en casa, pero fuera de casa, fuera de mis padres, fuera de lo que me enseñó. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué pienso yo? ¿En quién creo yo? ¿Sí? Esa relación personal o esa devoción es la que realmente se muestra en mi decisión. Y te invitamos para que no te sientas seguro porque mi papá es anciano, porque en mi casa somos adventistas. Eso no da seguridad. Eso no va a determinar tu salvación. Porque nací en la iglesia, porque soy adventista de nacimiento, o crecí allí, o estoy desde muy chico. No, eso no va a determinar tu éxito espiritual. Tu éxito espiritual lo va a determinar las decisiones que tomes en pro de ir creciendo en esa vida espiritual. Y eso se da con comunión, con tiempo, con relación, con experiencias con Dios. Entonces, aquí, jóvenes, pilas. No es garantía de nacer en un hogar adventista que tú sigas siendo adventista. No es garantía que tus padres sean cristianos que tú sigas siendo cristiano. Eso ya son ventajas. Son bendiciones, ventajas, pero no son garantías de que si mis padres son consagrados, entonces yo automáticamente voy a ser salvo. ¿Listo? Allí es importante. Tu vida espiritual está determinada por tus decisiones, no por tus padres. Muy bien. En este caso, entonces, la excepción. Un padre con buen ejemplo que lo aprendió porque vio que él cometió algunos problemas, dificultades con sus hijos, y yo muy seguramente creo que Samuel de eso aprendió, pero sus hijos tomaron la decisión. Allí Samuel prácticamente queda limpio de toda culpa. Pero entonces ahora otro caso, porque
aquí vemos un padre ejemplar, Ujú. pero cuando el padre no es ejemplar, cuando vemos que el padre es todo lo contrario a un padre cristiano, a un padre amante, será que el muchacho tiene excusa para decir no? Por lo que decimos ahora, ¿no? Están las dos caras. Las dos caras. Ni la cara ni el sello, los dos lados de la moneda. Ni cara ni sello determinan pues el valor, ¿verdad? Que yo pueda adquirir. ¿Sí? Entonces, ahora vimos un ejemplo claro, único, genuino, pero que sus hijos realmente no dieron No la dieron la talla. talla. Ahora, veamos entonces el ejemplo contrario, ¿sí? El ejemplo contrario. Si mi padre entonces es un borrachín, si mi padre es un mujeriego, si mi padre es un agresivo, si mi padre es vulgar, si mi padre es esto y lo otro. Entonces yo debo ser así también. Si mi padre no hizo, entonces yo dejo de hacer. Si mi padre cometió errores, yo también debo caer en esos errores y seguir el ciclo de esos errores. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Para eso, te queremos presentar a unos hijos de un padre muy, pero muy especial. Los encontramos en Éxodo capítulo 6, versículo 24. Éxodo 6, 24. Esos hijos son unos hijos muy, pero muy especiales. Dice la palabra de Dios así. Los hijos de Coré. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de Coré? La rebelión de Coré y todo lo que Coré hizo. ¿Y qué pasó en el final con todos los hombres que le siguieron? Bueno, entonces sigamos diciendo. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasad. Estas son las familias de los coreitas. Muy bien, ¿y por qué queremos presentárselos en este momento? Porque Asir, Elcana y Abiasad hicieron una decisión. Tomaron una decisión que tuvo como consecuencia lo que nos presenta Números 26:11. Por favor, busquemos Números 26:11. Ellos tomaron una decisión. Estos tres hijos de Coré resolvieron algo muy especial y por tomar esa decisión, entonces recibieron lo que nos dice en Números 26:11. ¿Lo tienes? Números 26:11. 26:11. Me había quedado en Levíticos 26:11. Casi lo leo. Dice así. Mas los hijos de Coré no murieron. Estamos recordando, ¿verdad?, que en ese episodio de esa rebelión, que Coré influyó en todas esas personas y se abrió la tierra, como lo vimos en un tema anterior, y murieron muchas personas por seguir a Coré. Dice que los hijos de Coré no murieron en esa ocasión. Mas los hijos de Coré no murieron, dice aquí María en 26:11. Su padre dio un mal ejemplo. Uh-huh. Su padre se rebeló contra Dios. Y nosotros hablábamos este tema en el tema pasado, porque decíamos que Dios dio una orden. El que se allegue a Coré va a pasarle algo. O sea que este versículo nos está diciendo que ellos no continuaron copiándole a su papá. Ellos tomaron una decisión. Coré decidió rebelarse contra Dios. Pero lo que nos está diciendo este versículo es que sus tres hijos decidieron entonces obedecer a Dios. El mal ejemplo que dio Coré no fue seguido por sus hijos. Dice que, de hecho, el versículo 10 dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, ¿verdad? Cuando se hizo todo ese asunto. Y murió Coré, Datán, Abilán y toda su familia. Pero extraño, Los hijos de los hijos de Coré
no No. estaban allí, ¿verdad? No, bueno, no estaban entre ese grupo, pero sí se encontraban en ese episodio. ¿Qué fue lo que pasó? Tú lo acabas de explicar. Ellos tomaron una decisión. Aunque mi padre era esto, aunque mi padre era rebelde, aunque mi padre era grosero, aunque mi padre se realizó contra los líderes, aunque mi padre habló mal de ellos, aunque mi padre me fastidiaba las cosas de la iglesia, nosotros no. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención de los hijos de Coré? Lo que se encuentra en Segunda de Crónicas 20:19. Es hermoso lo que podemos encontrar de los hijos de Coré. Segunda de Crónica 20:19. Y se levantaron de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Allí está hablando de dos, allí nos tocó resumir el versículo, porque el versículo dice que se levantaron los hijos de Coá, pero también sigue diciendo, y los hijos de Coré. Coré. ¿Para qué se levantaron? Para alabar a Jehová, para dar gloria al Dios de Israel con voz fuerte y bien alta. Su papá se había levantado había levantado su voz para rebelarse en contra de Dios. Pero el mal ejemplo que tuvieron de su papá no fue seguido por sus muchachos, porque ellos, por el contrario, utilizaron su don, su talento, utilizaron lo que Dios les había dado para alabar, glorificar, exaltar y engrandecer el nombre de Dios. Esto significa que tus padres no determinan ni tu éxito ni tu fracaso. Así es. Quien lo determina eres tú. ¿Con qué lo determinas? Con tus decisiones. Sí, con las decisiones que se toman, porque si nosotros vemos, por más influencia que tengan nuestros padres en nosotros, por más ejemplo que nos tengan nuestros padres, sea bueno o sea malo, nosotros somos los que decidimos. Ya vemos, no es una excusa, no podemos decir porque mi papá era así o porque mi papá aquello, porque mi mamá o por el ambiente, porque muchas veces decimos, no, es que el ambiente, ¿verdad? En el ambiente en que fui criado. Estamos mirando algo muy diferente, es la tradición con la decisión, ¿sí? Entonces, vimos el ejemplo de Samuel, ahora vemos el ejemplo de Coré. ¿Qué podemos decir allí? No determinan. El título es claro. ¿Cómo era el título? Los padres no determinan ni tu éxito ni tu fracaso. Es hermoso el ejemplo de los hijos de Coré porque nos excusamos muchas veces en las fallas que tuvieron nuestros padres. Nos excusamos en los errores que tuvieron nuestros padres. Nos excusamos en todas y cada una de aquellas equivocaciones que tuvieron nuestros padres. Nos excusamos para seguir siendo los mismos, para seguir viviendo lo mismo, para tener lo que tenemos. Inclusive, no solamente nos excusamos en los errores y fallas que ellos tuvieron, también nos excusamos en las ventajas que ellos tuvieron. Pero es que a usted no le tocó tan duro como a mí. Pero es que a usted no le tocó tan difícil como a mí. Entonces, en las ventajas que ellos también tuvieron, ¿verdad? También nos excusamos. Creemos que, no es que ustedes pudo estudiar así, o ustedes lo llevaron a tal parte, pues que ustedes en sus tiempos, ustedes vieron de esta manera, estos tiempos ustedes más no tenían difíciles. celular, No había internet. Es que a usted nunca se le fue el internet, a usted nunca se quedaron sin datos, ¿verdad? Entonces, eso es ustedes son del siglo pasado, es que este siglo es muy difícil, esta generación nos tocó tan duro. Así es. Y de los hijos de Coré terminamos resaltando que ellos no le copiaron a su papá la rebeldía. Ellos no le copiaron a su papá el mal ejemplo. Por el contrario, su padre se constituyó en Dios. Su obediencia a Dios les permitió utilizar sus dones, talentos, para que el Dios de Israel fuera exaltado. A tal punto que hoy en día hay muchos salmos, más de 11 salmos,
escritos y cantados por los hijos de Coré, que los tenemos, como el Salmo 42, el Salmo 44, el Salmo 45, el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 47, 48, 49. Y muchos salmos que estos hijos de Coré entonces escribieron para postergar el nombre de Dios sobre la tierra. Qué importante y qué bendición es que nosotros podamos entender, queridos jóvenes. ¿Te ha tocado vivir en un hogar cristiano o nacer en un hogar cristiano? Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, porque eso es una ventaja. Una gran ventaja, una Es gran bendición. Pero no es garantía de tu salvación. Por el contrario, no has tenido la oportunidad de nacer en un hogar cristiano. El ejemplo de tu papá o el ejemplo de tu mamá no es lo mejor, pues no es excusa para que tú sigas por ese mismo camino. Por el contrario, es la oportunidad para determinarte y para elegir a tu Dios, para ser salvo, para alcanzar el reino de los cielos, para consagrar lo que tienes y lo que eres para su honra y para su gloria. Amén. Ya está muy claro, está muy, pero muy claro este asunto. No determinan nuestro éxito o nuestro fracaso. No hay excusa, no podemos excusarnos en las ventajas, o más bien, no podemos nosotros garantizarnos en las ventajas que tenemos, ni excusarnos de los errores que pudieran haber tenido nuestros padres. Así que es hora de que nosotros decidamos, es hora de que ustedes jovencitos decidan, es hora de que ustedes miren, ¿sí? Miren y analicen, porque si hay algo que los muchachos desean o algo que constantemente están anhelando, es tomar decisiones. Incluso, ay, pero usted ¿por qué deciden por mí? Ay, pero es que ustedes ¿por qué hacen esto? Yo cuando sea grande. Entonces son decisiones que queremos tomar, en todo momento queremos estar tomando decisiones, pero recuerden, estas son decisiones de vida para vida, de la vida eterna. Hemos conocido, y si, como decía mi esposa ahora, has crecido, has nacido en un hogar cristiano, en un hogar de influencia hacia Dios, del temor a Dios, amén, y son ventajas que debemos de rescatarla. Si no es así, debes aferrarte al Señor, buscar de Él y permitir que Él obre en tu vida. No hay excusa ni ventaja que garanticen o te lleven a la perdición. Son nuestras decisiones. Nuestras decisiones. Por eso es allí donde debemos ejercer. En una ocasión tuvimos el peor error de un padre, ¿verdad? Ahora podríamos subtitular este tema, y el peor error que nosotros podríamos decir sería excusarnos en la situación en la cual vivimos, porque aquí es donde nosotros debemos poner en práctica nuestro libre albedrío. Y te felicitamos porque has tomado una buena decisión hoy al elegir sentarte, abrir tu dispositivo, tu celular, tu computador, tu iPad y buscar de la palabra de Dios. Ese es un buen camino, eso es una muy buena lección, pero esas lecciones deben ser repetitivas, habituales y continuas. Tómate el tiempo para orar, tómate el tiempo para leer su palabra, tómate tiempo para meditar en Dios y muy seguramente Él guiará cada paso de tu vida, te ayudará en cada circunstancia de tu vida, en cada etapa de tu vida, y podrás entonces garantizar el éxito financiero, el éxito espiritual, el éxito profesional, el éxito personal. El éxito estará para ti garantizado, pero si Dios está contigo y Dios te bendice. Así es, firmes y para adelante, porque con Cristo no hay pérdida. Decisiones que debemos tomar a diario. No es una decisión de un momento, no es una emoción para rato, es
una decisión para la vida eterna. Y no me canso de decirlo, debemos entonces decidir y decidir desde ya. Amén. Muy bien, te invitamos entonces a suplicar al Padre Celestial que nos permita tomar la mejor decisión de todas las decisiones, y es de amarlo, obedecerlo y seguirlo por donde quiera que Él nos guíe. ¿Oramos? Oremos. Buen Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos saber, entender que es grande la bendición que nos has dado de poder elegir, de saber que nuestro éxito no está determinado por la forma en que vinimos a este mundo, por las personas que nos rodean, ni siquiera por el ambiente en el cual nacimos o de los padres que provenimos. Nuestro éxito está garantizado en nuestras decisiones. Por eso, en esta hora tan especial, te encomiendo a cada chico, a cada chica, a cada joven, a cada jovencita. Te encomiendo a estos muchachos para que ellos tomen las mejores decisiones en su vida. Te den la oportunidad de ser parte de sus historias, de sus experiencias, de sus sueños, de sus anhelos, y de esa manera puedan encontrar la bendición que tú tienes preparada para cada uno de ellos. Bendíceles, Señor, ayúdales, permíteles que te den la oportunidad de disfrutar junto al mejor amigo, junto al mejor padre, junto al mejor admirador, junto al mejor Dios que eres tú, quien nos ama, quien nos acepta, quien nos respeta, quien nos bendice, quien nos ayuda, quien no nos deja y nunca nos desampara. Bendice grandemente las decisiones que pueden tomarse en este momento de volver a tus pies, de regresar a tus caminos, de volver a abrazarte, Señor, y de volver a creer en que hay un Dios. A los que ya tienen este deseo, a los que ya han seguido por tus caminos, permíteles permanecer fieles, firmes ante ti, pese a todas las dificultades que el enemigo quiera colocarles. Nos colocamos en tus manos de amor, porque son las mejores manos del mundo, son las mejores manos de aquel que murió, pero que resucitó y que vive por los siglos de los siglos, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, ha sido un tema más y el primer tema para los hijos aquí en nuestra serie de Padres e Hijos. Pa'lante Con Cristo. Dios te bendiga.